Por otra parte, también con respecto a la huelga, se ha recibido en el día de la fecha una nota firmada por el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Antonio Galeano Duarte, que en la parte pertinente reza: el Colegio de Abogados del Paraguay presentó ante la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia número 27.444 del 5 de noviembre de 2019 una nota dirigida al Pleno de la Corte en la cual se explican los motivos y las razones del gremio a ser considerados ante la anunciada huelga de funcionarios judiciales del Poder Judicial. En dicho sentido, le solicitamos muy cordialmente nos conceda un momento breve en el orden del día de la reunión plenaria del día de hoy a fin de exponer oralmente dichos argumentos ante Su Excelencia y los demás ministros de la Corte Suprema de Justicia. Estimamos de altísima importancia ser oídos. Consideramos aún abiertos los canales del diálogo y esperamos que la máxima instancia que preside tenga en consideración cuánto tenemos por exponerles. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente. A consideración del Pleno, entonces, el pedido firmado por el presidente del Colegio de Abogados de ser recibido en un tiempo breve a fin de exponer la posición del colegio respecto de la huelga. A consideración. ¿Cómo? Bueno, entonces hay dos posiciones. Primera, la del ministro Ramírez, que aprueba el pedido de que se le haga pasar al presidente. Correcto, entonces queda sin efecto lo que había señalado anteriormente. Ministra Gladys Vareiro. Presidente, yo creo que todos los años se está presentando esta problemática con el tema de la huelga. Y sabemos y valoramos, ¿verdad?, siempre la presencia de la autoridad del Colegio de Abogados que defienden evidentemente a la labor que desempeñan los auxiliares de justicia acá. Pero yo creo que con la nota que ya han enviado, ya creo que está explicitado. Y esto está en proceso. Yo preferiría que nosotros analicemos la situación, pero no sé qué más nos puede informar. Conocemos el derecho y usted mismo ha dicho, presidente, que se va a aplicar con todas las formalidades las normas jurídicas que correspondan. Así que me parece nomás un poco innecesaria ya. Tantas veces se los ha recibido y siempre sabemos el mismo temario. Bueno, solamente una puntualización, señora ministra. En realidad en la nota no hay ninguna argumentación, solamente se limitan a pedir que se les reciba en este pleno por un tiempo breve, como expresamente dice. Ministra Miriam Peña. Está abierto siempre a recibir a la gente. Creo que en esta ocasión no podemos decir lo contrario, pero en consideración a la plenaria, al tiempo que tenemos, darle un tiempo anticipado máximo de 5 o 10 minutos, presidente. Perfecto, entonces ahí está la moción de que sea recibido, pero fijar el plazo, así que a consideración de cuál sería el plazo. 5 minutos. Bueno, sería entre 5 y 10 minutos. Bueno, entonces queda aprobado este punto en ese sentido. Señor secretario, si le puede hacer pasar al doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados. Doctor Galeano, adelante. Tome asiento, por favor. Doctor Riera. No, presidente, gracias, muy amable. Gracias. Tiene la palabra doctor Rubén Galeano. Gracias, presidente, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, agradecer la deferencia de recibirnos
en esta sesión plenaria, sabemos de lo cargada de la agenda. No obstante, quiero abordar el tema que nos trae directamente. Hace 13 años que el Poder Judicial viene sufriendo una cíclica huelga de funcionarios del Poder Judicial. Hace 13 años que venimos soportando los mismos argumentos. El derecho a la huelga es un derecho constitucionalmente consagrado y no lo desconocemos. Es más, es un derecho trascendental para la vida de los trabajadores. No obstante, la ley establece que para su cumplimiento se cumplan con ciertos requisitos. Principalmente, que se celebre una asamblea que establece mayorías muy importantes para poder declarar una huelga. Seguido de eso, que los huelguistas suscriban una planilla de quienes están plegados a la huelga. Que quienes están plegados a la huelga no ingresen a los lugares de trabajo, ni estén en las entradas, dice el Código Laboral. Y finalmente, como la huelga suspende la ejecución del contrato laboral, no genera el derecho a salario. Esos presupuestos de la huelga o forma de ejecución del derecho a la huelga, es necesario que se dé una señal clara de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos nosotros del Colegio de Abogados de Paraguay y por eso nos atrevemos a tomar este tiempo. Queremos recordar también, sabemos que los ministros conocen el derecho, pero tenemos nuestra obligación gremial, no solamente con los abogados, sino con la ciudadanía usuaria del sistema de justicia. Recordar que para que la huelga sea legal, tiene que existir conflicto obrero-patronal, situación que hoy no se da aquí. La Corte Suprema de Justicia acogió los reclamos de los trabajadores, los estampó en su anteproyecto de presupuesto y los trasladó a la instancia que corresponde, que en este caso es el Congreso Nacional. Sin embargo, aún no tenemos rechazo del Congreso de este anteproyecto de presupuesto. Entonces, la medida de fuerza que ya se inició ilegalmente la semana pasada con el nombre de paro escalonado, dicho sea de paso, la figura del paro no se le reconoce a los trabajadores, sino solamente a los empleadores, esa medida de fuerza que ya arrancó la semana pasada es completamente ilegal. Como también es ilegal la huelga que se declara desde el día de ayer, justamente porque no existe este conflicto obrero-patronal y por sobre todo porque la Corte ha canalizado los reclamos de los trabajadores. Entonces entendemos, excelencias, que esta medida de fuerza, como viene ocurriendo en años anteriores, es una medida extorsiva, es una medida ilegal. ¿Y por qué hablo de extorsiva e ilegal? Ilegal por los argumentos que ya expresé. No existe conflicto obrero-patronal, no se cumplen con los presupuestos. Es más, a modo de ejemplo, ayer varias dependencias del Poder Judicial, específicamente secretarías, están con los funcionarios adentro, pero no te atienden. ¿Y por qué no te atienden? Porque dicen, estamos en huelga. Pero pasa que ellos marcan, ingresan, después no te atienden, después marcan la salida y al final de mes van a percibir el salario. Entonces, encontramos también que esta práctica es completamente inmoral por parte de los trabajadores, funcionarios del Poder Judicial. No estamos en contra de la huelga, pero queremos que se ejecute conforme a la ley. Y entendemos que la Corte Suprema de Justicia en este caso es la única con la legitimación para promover las acciones que corresponden. ¿Cuáles son las acciones que corresponden? Ejercer ese control justamente de si quienes marcaron su ingreso y no están trabajando sean sumariados y sean sancionados. Que quienes están plegados a la huelga en realidad no ingresen y no impidan tampoco ingresar a quienes sí quieren trabajar. Quienes están plegados a la huelga no perciban salario a fin del mes, porque si no se vuelve muy fácil declararse en huelga sabiendo uno que el día de mañana igual va a percibir su salario. Eso no es una huelga. Entonces no podemos olvidar esas situaciones y quiero ir a lo siguiente. En años anteriores la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el año 2016, desanimó claramente una de estas huelgas anunciando públicamente el no pago de salarios por los días holgados.
Nosotros lo que pedimos a la Corte son posturas claras, decididas, para la ciudadanía. Y quiero decir esto con mucho respeto y ustedes lo saben. La imagen pública del Poder Judicial es una imagen muy deteriorada para con toda la ciudadanía. Y situaciones como esta de los funcionarios que echan mano de huelgas ilegales, extorsivas, inmorales ante la situación económica que vive el país y toda la región, y con argumentos falaces. Uno de sus argumentos decía que en los últimos 7 años hubo más del 140% de inflación y una pérdida del poder económico en ese mismo porcentaje, cuando que el Banco Central dice que en ese mismo periodo la inflación anual nunca pasó del 4.5 y el promedio del 3.1. El promedio, según ellos dicen, de inflación sería del 20% y la depreciación que ellos indican haría que estuvieran pagándole hoy al Poder Judicial para trabajar. Argumentos completamente falaces para declararse en huelga. Y creemos, excelencias, que la Corte Suprema de Justicia debe dar una señal clara. Primero, anunciando el no pago de los salarios por los días holgados, ejerciendo un estricto control de quienes están plegados a la huelga y que no ocupen sus lugares. Tercero, que quienes hayan marcado su ingreso y su salida ocupen los lugares y presten el servicio. Y si se niegan a hacerlo, sean sometidos a los sumarios. Y lo más importante aquí es que a fin de mes no se pague el salario, no se proceda a esa compensación que se acostumbra a realizar, que en realidad es una forma de malversación de recursos del Poder Judicial, porque esa compensación, dando más días y horas de trabajo, como lo dijo ya en su momento el doctor Manuel de Jesús Ramírez el año pasado, el servicio no prestado no se devuelve con más horas. El servicio no prestado implica morosidad. El servicio no prestado implica defraudar la confianza de la ciudadanía. El servicio no prestado implica poner en crisis este contrato jurídico, político, social que se llama Constitución de la República del Paraguay y que le prohíbe a los ciudadanos hacerse justicia por mano propia y reclamar sus derechos con violencia. ¿Por qué? Porque delega esa tarea, la de administrar justicia, al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no administra justicia y no presta servicios a la ciudadanía, entonces no está cumpliendo con su rol. Y es tarea de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido, impulsar un juicio que promueva la calificación de la huelga. Pero no como se hizo el año pasado, en que tristemente esa demanda se promovió y fue rechazada por defectos de forma. Me resultó penoso que una acción promovida por la Corte Suprema de Justicia sea rechazada por defectos de forma, que no progresara por ese motivo. Habla muy poco o de quienes representan los intereses de la Corte Suprema de Justicia o de la voluntad política. Entonces, respetuosamente, excelencias, y agradeciendo el tiempo, porque estoy llegando a los 7 minutos, agradecerles primero que nos reciban y pedirles una señal clara de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, que anuncien públicamente el no pago del salario por los días holgados, el control de las planillas de los huelguistas, la presentación de las actas con las mayorías correspondientes, promover la calificación de la huelga y sobre todo que esa acción sea ejercida con responsabilidad, no para cubrir las apariencias. La ciudadanía está muy pendiente. Y recuerdo aún la sesión del año pasado en que decían los ministros, varios de ellos presentes aquí hoy, esta es la última vez, esta expresión decían, la última vez que toleramos este tipo de medidas de funcionarios del Poder Judicial. Entonces me permito recordarles respetuosamente aquella sesión y pedirles que oren conforme la ciudadanía espera de ustedes. La ciudadanía en general, la abogacía en particular, y creo que con acciones decididas, claras y coherentes con la imagen que pretende transmitir esta Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos, vamos a recuperar, o por lo menos empezar a recuperar, algo de la credibilidad perdida en toda la administración de justicia. Gracias, señor presidente y señores ministros de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor Riera.